Ahora. Y en la clase de hoy va a haber un cambio con respecto al sílabus, ya que inicialmente íbamos a seguir trabajando con el tema de hipótesis y demás para la construcción del trabajo de investigación. Sin embargo, una vez que he revisado sus trabajos, que ya les hice un feedback a la persona que me los envió, yo le respondí el día de hoy a todas o sea, las personas que me mandaron los trabajos de los equipos y les hice un feedback y a partir de ese feedback es que consideré importante volver a retomar de una manera mucho más resumida y mucho más acotada los temas de construcción, no solamente del planteamiento del problema, sino también de objetivos, estado del arte, etcétera, y para poder evaluarlo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión les voy a presentar una rúbrica ya con puntajes para que me puedan entregar posteriormente el trabajo, o sea, la próxima semana, el trabajo que ya hicieron, pero mejorado. Y en base a ese documento mejorado es que se les va a poner como la nota de esta primera entrega, de este primer informe que se les tiene que poner nota. Entonces, vamos a tener como una segunda oportunidad para poder desarrollar el trabajo de entrega y así también podamos todos tener como un mejor puntaje en ese sentido. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy presentando, a ver, déjenme ver, aquí está. ¿Ven la pantalla que dice rúbrica de informe? Sí, profe. Ya, buenísimo. En esta sesión me gustaría, de verdad que me gustaría que ustedes me planteen todas las dudas que puedan tener al respecto, porque a mí en particular lo que me interesa, más allá de cumplir con el horario de clase y de compartirles información, a mí lo que realmente me interesa es de que aprendan lo básico en términos de que cuando termine la asignatura tengan habilidades básicas para poder desarrollar un proyecto de investigación, porque esto es lo que van a hacer para la tesis, ¿no? Cuando la vayan a desarrollar. Así que es súper importante que tengan toda la claridad posible, que me hagan todas las preguntas. Si necesitan que trabajemos sobre la pizarra, trabajamos sobre la pizarra para poder seguir haciendo ejercicios, un poco como lo hicimos la sesión anterior, pero sí me interesa mucho que quede lo más claro, que tengan claridad con respecto a lo que hay que hacer, los pasos que hay que entregar y tomar en cuenta que todo proceso de construcción intelectual, cuando nos enfrentamos a él por primera vez, como estos retos de construcción intelectuales, requiere de práctica. No nos va a salir bien a la primera, por lo menos mi experiencia ha sido esa, que a la primera no siempre sale, hay que estar practicando constantemente, porque bajo la práctica es como nosotros vamos a estar desarrollando habilidades intelectuales y también escriturales. Así que les voy a presentar la rúbrica con un montón de tips, casi les estoy dando la receta, ¿no? Pero hay muchas recetas, o sea, hay muchas formas de hacer los proyectos de investigación y esta es una de ellas, no es la única forma de hacerlo, es la que una vez viendo sus trabajos me pareció que era la más adecuada. Entonces, voy a empezar punto por punto y cualquier duda que tengan les pido por favor que las puedan mostrar, como me puedan decir, para ver cómo podemos aclarar las dudas. Entonces, retomando, va a haber una segunda entrega del mismo trabajo, abriendo la posibilidad de que sea un trabajo mejorado y poder darles puntajes mucho más específicos, ya que algunos trabajos no cumplían algunos requisitos mínimos y así que decidí que se pueda volver a hacer para mejorarlo, porque una vez pasado este tema quedaría atrás, el de planteamiento del problema, etcétera, y seguir avanzando. Si estos temas de planteamiento del problema, objetivos,
general, específico, pregunta de investigación, no queda claro, se les va a dificultar los siguientes pasos, que es marco teórico, por ejemplo, que es búsqueda de información, etc. Entonces, por eso es que decidí volver a retomar este punto y que ustedes también tengan la oportunidad, una vez hecho el ejercicio que ya me entregaron, de poder aclarar cualquier duda. Seguramente se les presentaron dudas en el momento de estar escribiendo, así que este sería como el espacio para poder plantearlas. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ya lo saben. Entonces tenemos que para la próxima semana me gustaría que me entregaran de nuevo el trabajo con estas especificaciones técnicas que tienen que ver con los márgenes superior e inferior de 2,5, de derecha, son cuestiones técnicas, pero algunos trabajos no lo consideraron, no lo respetaron, por eso que insisto en esto. Las páginas numeradas, por favor, en formato simple, exterior, inferior derecho, extremo inferior derecho. La letra Times New Roman, número 12, espacio de 1.5 interlineado. Hoja tamaño carta, el texto justificado. Había algunos textos que no estaban justificados. Un espacio entre cada párrafo y entre títulos diferentes. Uso de sangría en párrafos. Redacción en tercera persona del singular y escrito utilizando reglas ortográficas. Insisto, tener como un buen texto requiere práctica. Entonces, claro, la redacción igual requiere práctica y leer, ¿no? La lectura es imprescindible. Tenemos entonces el punto A, que fue algo que se les pidió también, que es la portada. Ese no tiene ningún puntaje, pero es una portada donde obviamente debe tener el título del proyecto o del ejercicio y los integrantes, ¿no? Y empezamos con el planteamiento del problema. Aquí tenemos un puntaje máximo de 7 puntos y tiene las siguientes características. El texto que van a alimentar, que van a enriquecer, en base al que ya me entregaron, va a tener algunas modificaciones. La primera modificación es que les voy a pedir 1900 caracteres. 1900 caracteres que no consideren caracteres con espacio, sino caracteres solamente, porque si consideran caracteres con espacio, les va a reducir el número de palabras que pueden usar porque el programa Word cuantifica los espacios que hay entre palabras. No, serían 1900 caracteres, ¿no? No caracteres con espacio, solamente caracteres, que es alrededor de una página, ¿no? El planteamiento del problema debe de tener los siguientes puntos. Ustedes me dicen si se encontraron con estas dificultades o no. El primer punto tiene que ver con el contexto. Es importante que cuando planteemos el problema, y esto está referido en el texto que está en el aula virtual, cuando nosotras desarrollamos el planteamiento del problema, tiene que haber un contexto que nos pueda ubicar en un espacio en el cual se va a desarrollar el punto. Por ejemplo, si vamos a hablar de violencia intrafamiliar en eventos pandémicos, hay que poner al lector o la lectora, a la persona que lee, en un contexto de qué es lo que va a estar entendiendo o en qué escenario se van a desarrollar las ideas que voy a estar presentando en el mismo texto. Entonces, es muy importante que el contexto del problema esté dentro de su escrito y va a tener un valor de 1 punto. La siguiente condición para poder desarrollar un planteamiento del problema es referenciar estudios que refieran las necesidades de investigar el tema. Hemos encontrado en muchos trabajos que la mayoría de las necesidades que se tienen para investigar el tema surgen de ideas, que está bien, pero esas ideas hay que fundamentarlas, ¿no? Y en muchos trabajos que se entregaron, las ideas no estaban fundamentadas. De hecho, es una de las observaciones que les hacía, que hay que fundamentar la idea. Es decir, esta fundamentación tiene que venir acompañada de estudios que refieran a la necesidad de investigar el tema que estoy proponiendo. ¿Ok? La tercera cosa son los datos. Datos que relacionen esos estudios con otros que releven la necesidad de seguir investigando el tema. Consideren que estamos todavía
en el tipo de investigación cuantitativa. Por lo tanto, se requieren variables que puedan ser medibles. Entonces, cuando hacemos un planteamiento del problema, estamos dando el contexto en el cual nos vamos a desarrollar, vamos a referir estudios que soporten el tema y al mismo tiempo vamos a dar datos. Voy a describir un ejemplo, ¿no? Podríamos tener en Santiago de Chile, a partir del año tal, se aprobó la ley por una vida sin violencia por parte de las mujeres, ya que el 80% de las mujeres casadas, de acuerdo a las estadísticas tal, refieren que han sufrido algún tipo de violencia doméstica o intrafamiliar, y esos datos a los cuales yo me estoy refiriendo en este ejemplo que acabo de mencionar, son importantes ya que fortalecen el planteamiento del problema que estoy presentando, ¿ok? Son importantes presentar datos, sobre todo si estamos en investigaciones cuantitativas, y esos datos nos van a servir de referencia o de soporte para poder tener un planteamiento del problema mucho más grueso, ¿ok? El siguiente punto es la descripción del problema, niveles de afectación, población o situación a quienes afectan, o la forma en cómo afectan, etcétera. Es decir, tendríamos que no solamente describir cuáles son los escenarios de la violencia intrafamiliar, sino que también describir, ojo, describir, no se trata de analizar, sino describir que esta violencia intrafamiliar afecta a la persona en términos de autoestima, de su integración física, es muy probable que exista abuso sexual, etcétera, pero no solamente se queda ahí, sino que también afecta a toda su red social o a personas que dependan directamente de esta persona, como pueden ser los hijos. Es decir, con esta pequeña descripción que hice, de alguna manera nos puede dimensionar o nos ayuda a dimensionar las relaciones y los impactos que el problema que quiero abordar tiene. Es decir, qué tanto se ramifica el problema o hasta dónde de esta gran ramificación, hasta qué punto de esta gran ramificación mi investigación va a abarcar, ¿ok? Y para ello, en el planteamiento del problema, es necesario hacer una descripción del problema, pero en términos de niveles de afectación a la población, al grupo, a la situación, etcétera, y las formas en cómo afecta este problema que yo quiero investigar. Posterior a esto, a la descripción, son las consecuencias, ¿no? Eso también se plantea en esta sección del planteamiento del problema. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Y estas posibles consecuencias no tienen que ver con el resultado final de la investigación, sino que tiene que ver con las lecturas que ustedes han hecho para poder desarrollar esta investigación, y que estas lecturas refieren diferentes escenarios de consecuencias. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar tiene estas descripciones donde afecta a nivel emocional, sexual, a las personas que dependen de la persona violentada, etcétera. Y las posibles consecuencias es que esta persona que sufre violencia intrafamiliar es muy probable, si no la resuelve efectivamente o si no la resuelve de manera positiva, es muy probable que esta violencia intrafamiliar se le presente en el futuro, ya que hay investigaciones de tal, tal, tal. O decir, es probable o hay investigaciones que demuestran que las niñas o los niños que viven en unidades domésticas que presentan violencia intrafamiliar sean personas violentas en su futuro. Es decir, como desde las lecturas que nosotras y nosotros hemos hecho para plantear el problema, ir derivando posibles consecuencias o escenarios futuros que son como estas alarmas para poder de alguna manera también justificar la investigación. Es decir, si no se investiga esto que yo estoy proponiendo, ¿no? Es muy posible que se tengan estas consecuencias, y por ello es importante investigarlo. ¿Me explico? Esto tiene que ver, por supuesto, con el punto 6, que es identificar si hay relaciones de causalidad. Ustedes recuerdan que cuando vimos el tema de hipótesis, vimos variables de causalidad en donde había causas y efectos.
hay muchos temas que ustedes me plantearon en los trabajos que hay relaciones de causa y efecto, ambientes de prácticas, de prácticas de enfermería no ideales y que tiene un efecto en la salud o en el teletrabajo en términos de educación y qué impactos pueda tener en, en los procesos de investigación o de formación universitaria. La mayoría de los trabajos que me entregaron se pueden analizar a través de variables de causalidad, en donde hay una causa y un efecto, una variable dependiente y una variable independiente. Y esto se tiene que relevar de manera general, no se tiene que profundizar, pero sí de manera general dentro del planteamiento del problema. Y por supuesto, delimitar lo más preciso posible la población con la que se quiere trabajar y descripción de esta. Hubo algunos trabajos en donde decían los estudiantes, ¿no? Y yo me preguntaba, ya está bien, ¿no? Es una población interesante, pero ¿qué estudiantes? Todos los estudiantes de Santiago, todos los estudiantes de la Universidad Central, es decir, intentar dentro de este planteamiento del problema delimitar lo más preciso posible a la población con la cual se va a trabajar o la población sobre la cual se va a hacer un proceso de investigación. Estos 7 puntos son los puntos fundamentales para poder desarrollar un planteamiento del problema que cumpla los requisitos mínimos para un proyecto de investigación. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda? ¿Me escuchan? Bueno, supongo que quedó claro, ¿o no? Sí, profe, quedó claro. Ya, genial. Bien. Tenemos el otro punto, la otra sección que son las preguntas de investigación. Y aquí les voy a dar una de las recetas, ¿no? Esta es como la forma mucho más ejecutiva de ir desarrollando las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación constan de 5 partes que son fundamentales. La primera parte es la pregunta o base indagatoria, es decir, que la pregunta de investigación inicia con preguntas de corte como ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuál será? ¿De qué manera? ¿En qué medida? ¿Qué diferencia existe? ¿Qué relación existirá? ¿Cuáles serán los? Etcétera, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta de investigación o de la formación de la pregunta de investigación. Parece que alguien quería entrar, ¿no? O de la formación de la pregunta de investigación. Tenemos la segunda parte, que es la unidad de análisis. Esto se refiere a sujetos, objetos, procesos o fenómenos sobre los que se va a investigar. La tercera parte es la variable, porque recuerden que estamos en investigaciones cuantitativas y las variables las características que van a ser valoradas. 4, la dimensión temporal, el periodo de estudio. No es lo mismo un análisis del estudio del dengue de 1920 a un estudio del dengue en el 2020, ¿no? Es decir, es importante mostrar la temporalidad. Y la última parte es la dimensión espacial, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo que por eso usé los colores para que se puedan diferenciar. Y tenemos, en este primer ejemplo, el que estoy sombreando, tenemos cuál será la relación entre el tipo de técnica educativa y el ritmo de aprendizaje en programas de educación online de estudiantes en enfermería de segundo año de la Universidad Central en Santiago de Chile en el año 2020.
Esta es una pregunta de investigación que contiene todos los elementos básicos para desarrollar la pregunta de investigación. Tenemos en amarillo la pregunta, es decir, la primera parte la tenemos, que es la pregunta, que está en amarillo. Después tenemos las variables. Recuerden que las variables que está en morado, o no es cierto, perdón, me equivoqué. Después tenemos la unidad de análisis. La unidad de análisis son los sujetos. En este ejemplo, en el ejemplo 1, los sujetos son los estudiantes. Es muy importante mencionar a los sujetos, ¿no? Con los cuales se va a trabajar o sobre los cuales se va a trabajar. ¿Ok? Tenemos la tercera parte, que son las variables. Recuerden que las variables tienen que ser cuantificables. Hubo algunos trabajos en que me presentaban variables, pero que no eran variables en realidad, sino que eran percepciones. Habíamos hablado que las percepciones es muy difícil cuantificarlas, ¿ok? Entonces se recomienda que se puedan trabajar sobre variables accesibles y cuantificables. Variables realmente que puedan estar a nuestro alcance y no variables que sean muy difícil medirlas o conseguir los datos. Entonces, la parte 3 de las variables, en el ejemplo 1 que estoy mostrando acá, dice, las variables son tipo de técnica educativa, es decir, podemos clasificar y medir el tipo de técnica educativa y también podemos clasificar y medir el ritmo de aprendizaje. Estas son nuestras dos variables. Recuerden también que en la clase anterior mencionamos que en las preguntas de investigación de corte cuantitativo tiene que haber por lo menos dos variables que se relacionen, ¿no? Hubo algunos trabajos en donde me entregaban solamente una variable y es imposible, es muy difícil de verdad, hacer una investigación cuantitativa con una sola variable. Se requiere mínimo dos variables. Por eso les estoy poniendo este ejemplo en donde tenemos en este primer ejemplo la primera variable que es el tipo de técnica educativa y la segunda variable el ritmo de aprendizaje. La cuarta parte de esta pregunta de investigación tiene que ver con la dimensión temporal, es decir, el periodo de estudio. Y allí se los menciono en rojo, ¿no? Que tiene que ver con el año 2020 y eso nos ubica también en líneas de tiempo. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo investigar, no sé, violencia en las prácticas profesionales de enfermería hacia los y las practicantes antes de la pandemia que durante la pandemia. En el momento en que nosotros y nosotras ubicamos la temporalidad, a la persona que nos pueda leer, lo va a ubicar en el tiempo y lo va a ubicar en un contexto específico, ¿no? Es decir, va a saber que esta investigación que se desarrolla en un contexto pandémico va a ser pionero porque no hay ninguna investigación hasta ahora de nada en contextos pandémicos. Todo lo que ustedes hagan con respecto al contexto del coronavirus va a ser nuevo porque el coronavirus es nuevo, ¿no? Y todas las investigaciones van a tener ese sello de novedad. Entonces, si alguien pasado el tiempo ve y dice 2020 en Chile, va a ubicar que es muy posible que ese texto se ubique en un contexto histórico pandémico. Por eso la importancia de la temporalidad. Ojo, puse la temporalidad en rojo de manera intencional porque no siempre se pide, ¿ok? Van a encontrar muchos trabajos que no tienen la temporalidad, ¿no? Esto es posible, ¿no? Sin embargo, en términos de formación, ¿no? Lo ideal sería que sus preguntas de investigación tengan la temporalidad, ¿ok? Y la última parte es la dimensión espacial, es decir, en dónde vamos a realizar la investigación que nos proponemos. Y en este primer ejemplo aparece enfermería, segundo año de la Universidad Central en Santiago de Chile. ¿Okay? Ya hay una delimitación espacial en la cual yo voy a realizar mi investigación. ¿Ok? Porque si hablamos eventualmente de teletrabajo, hay que saber
en qué espacios de teletrabajo o en dónde se ubica en términos espaciales la investigación o el teletrabajo que quiere investigar. Estas 5 partes de la pregunta de investigación les voy a pedir que las puedan ampliar, ¿no? Y cada una de estas partes va a tener un valor de 1 punto. Les voy a mostrar otro ejemplo que aparece en la parte de abajo, en donde aparece de nuevo la pregunta base, ¿cuáles son? Esa es mi pregunta base, ¿no? Después tenemos las variables que son desempeño y formación a través de un ambiente de aprendizaje. Tenemos la parte 2, que es la unidad de análisis, donde son los sujetos. En este ejemplo 2, tenemos a las y los supervisores de un proyecto personal. La dimensión temporal, yo les comentaba que no en todas las preguntas de investigación se piden, pero yo les recomiendo que lo pongan, ¿no? Y en este segundo ejemplo no se encuentra. Y en la parte 5 está la dimensión espacial. Y aquí tenemos del Colegio de Inglaterra, es decir, hay una delimitación no solamente temporal, sino que también espacial sobre la cual nosotras y nosotros vamos a desarrollar nuestra pregunta de investigación para el proyecto. ¿Queda clara esta parte? Sí, profe, gracias. Esta es la super receta, ¿eh? Esto es raro que un profe se las dé, ¿no? Regularmente esto tiene que ser una construcción personal, pero ya con esto es muy fácil, de verdad que es muy fácil hacer o construir una pregunta de investigación, porque sabes qué es lo que tiene que cumplir con más exactitud. El texto que abordamos lo dice, ¿no? Pero efectivamente, a modo de resumen, esta es como la parte más clara, digamos, ¿no? Pero yo lo que hice fue resumir el texto, básicamente, ¿no? En una metodología más ejecutiva. Vamos entonces con el objetivo general, ¿no? Que tiene un valor de 3 puntos y los específicos de 3 puntos, ¿no? ¿Cuáles son las características o qué se necesita plantear o considerar para construir un objetivo general? Plantear un objetivo general y 3 específicos como mínimo es lo que yo les voy a pedir, ¿no? Un objetivo general y 3 específicos. Y recuerden que los objetivos están íntimamente relacionados con la pregunta de investigación. ¿Por qué les comento esto? Porque hubo algunos trabajos en donde mencionaban que la pregunta de investigación era medir, ¿no? Hay que medir la influencia de tal caso. Pero en los objetivos me ponían un verbo distinto que no era medir, sino era dar a conocer, por ejemplo. Y tú dices, a ver, aquí hay una inconsistencia. No necesariamente es un error porque estamos aprendiendo, así que tranquilas y tranquilos. Estas cosas suceden y van a seguir sucediendo. Por eso estamos en estos espacios de aprendizaje. Tiene que haber una relación directa e íntima, súper íntima, entre los objetivos y la pregunta de investigación. Si tu pregunta de investigación está en conocer el número de o la medición de el nivel de, tus objetivos tienen que tener la misma intención. No puedes plantear en tu pregunta de investigación, quiero saber la relación entre el tipo de técnica, por poner un ejemplo, y tener como objetivo conocer la percepción. No se puede, tiene que estar íntimamente relacionado, porque si no, te vas a encontrar con muchas inconsistencias a la hora de investigar, porque no vas a saber si investigar la relación o si investigar la percepción, ¿no? Y vas a tener complicaciones en tu marco teórico, que es el próximo tema que vamos a ver. Por eso es muy importante que la pregunta de investigación esté íntimamente relacionada con los objetivos. ¿Por qué? Porque en ambos ya estás planteando tus conceptos básicos que te van a servir para construir tu marco teórico. Si no tienes claridad en esta parte y hay inconsistencias, vas a tener inconsistencias en tu marco teórico. Por eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, los objetivos generales y específicos
guardan una íntima y cercanísima relación con tu pregunta de investigación, ¿ok? Aquí te voy a presentar algunos tipos de objetivos generales. Yo incorporé los específicos, pero los específicos no los consideren. Ese fue un error mío. Únicamente vamos a ver los objetivos generales y particulares. Y disculpen que sea tan latero en presentarles de nuevo esto, pero es necesario, dado algunas inconsistencias que había en los trabajos que me entregaron, y por eso consideré necesario recapitular. Tenemos entonces que los objetivos generales expresan la intención educativa de un proyecto curricular, por citar un ejemplo, de un plan de estudio. Son los propósitos más amplios que persigue un programa o un proyecto. Y los particulares se derivan de los generales, ¿ok? Los particulares son los cómo. Y les voy a enseñar ahora algunos ejemplos. Les voy a dar otro tip también para que puedan ampliar las posibilidades de redacción de sus objetivos. Como yo les mencioné en la clase anterior, hay varios tipos de investigación que tienen que ver con investigaciones descriptivas, que tienen que ver con investigaciones explicativas, que tiene que ver con investigaciones correlativas, que tiene que ver con investigaciones de relación de causalidad, etcétera. Y para cada uno de ese tipo de investigaciones hay verbos con los que se puede iniciar y que nos pueden ayudar mucho a poder redactar de manera mucho más clara nuestro objetivo general y específico. Tenemos, por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación descriptiva, es decir, dar a conocer, en el momento de poder redactar su objetivo general o específico, pueden utilizar estos verbos: anotar, citar, clasificar, combinar, adquirir, completar, etcétera, ¿no? Estos son una serie de verbos que les van a ayudar mucho a plantear su objetivo general y su objetivo específico. En esta imagen en particular estamos hablando de investigaciones descriptivas, es decir, si tu intención es describir, puedes utilizar, aparte de la palabra describir, obviamente, puedes utilizar alguno de estos otros verbos. Sucede también que en algunas ocasiones los verbos utilizados en los objetivos específicos se repiten. Esta tabla les puede servir para buscar otros verbos y que no se repita el mismo verbo en diferentes objetivos específicos. Está también otro tipo de verbos que tienen que ver con comprender o aplicar. Cuando nosotros queremos comprender un fenómeno o un suceso, podemos utilizar estos otros verbos, así como aplicar, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos investigaciones que tienen que ver más con ejecutar algo, con aplicar cierto tipo de modelo y que tiene que ser experimental, en donde nosotras y nosotros tenemos que manipular algo que tiene que ver con investigaciones de aplicación, podemos utilizar los verbos que les estoy presentando aquí abajo, que son un montón, ¿no? Esto es súper amplio y les va a abrir mucho y los va a relajar mucho en términos de qué verbo utilizar dependiendo de qué tipo de investigación estoy realizando. Bueno, aquí les estoy dando así un super tip, ¿no? Que pueden utilizar. De análisis también tenemos que están el resto de los verbos que les estoy presentando: agrupar, contrastar, crear, generalizar, desglosar, detectar. Si nuestro objetivo de investigación tiene que ver con las causalidades, es decir, causas y efectos, si queremos analizar las causas de, no sé, el estrés en estudiantes dado las clases de online, y este análisis tiene que ver con asociar, puede tener que ver con catalogar, etcétera. Nos pueden servir estos verbos que yo les estoy presentando. De síntesis, ¿no? Esto se utiliza un poco, no sé si ustedes van a hacer investigación de síntesis, pero las investigaciones de síntesis son de las que yo conozco, que no tienen que ser todas, estoy hablando solamente de las que conozco. Hacen recorridos bibliográficos de
¿Qué se ha escrito, no sé, del uso del preservativo de 1960 al 2000, ¿no? Y estos libros o estas investigaciones son de síntesis. Si se hace esto, pueden ocupar estos verbos. Ojo, todavía estamos en el objetivo general y específico. Les estoy dando algunas ideas o algunas claves para que les sea mucho más fácil construir sus objetivos. Y de evaluación, ¿no? Yo no sé si van a hacer investigaciones de evaluación, pero en caso de que las hagan, es decir, que les contraten a ustedes más adelante o siendo estudiantes para poder evaluar cierto tipo de programa, pueden utilizar este tipo de conceptos. Es común que cuando uno es estudiante haga investigaciones de evaluación de algún programa que se está desarrollando, ¿no? Pueden utilizar, en caso de que tengan esta experiencia, pueden utilizar estos verbos en el desarrollo de o en la construcción de sus objetivos de investigación. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el esquema para poder plantear el objetivo de investigación? Tiene 3 puntos, ¿no? Los objetivos. Tiene que ver con el verbo, que están relacionados con todos los verbos que les presenté hace un momento, el contenido o qué cosa se va a realizar y el para qué. Ejemplo, determinar. Ahí está el verbo en infinitivo, que es la primera parte del objetivo. Después viene la segunda parte, que viene el contenido o qué cosa se va a hacer. Y yo les pongo el número de errores en la elaboración del objetivo general, es decir, qué cosa se va a hacer, el contenido. Y la tercera patita de la construcción del objetivo general y específico tiene que ver el para qué, es decir, para enmendar dichos errores. Entonces, nuestro objetivo general quedaría determinar el verbo, el número de errores en la elaboración del objetivo general, lo que se va a hacer en la investigación para enmendar dichos errores. En otras investigaciones puede ser determinar la relación, ¿no?, entre cuarentena y violencia intrafamiliar en mujeres o familias u hombres o niños para proponer un análisis cuantitativo o para proponer un plan de trabajo o para analizar o para. Es decir, los objetivos generales tienen un para qué. Tienen un verbo y el tema que se vaya a desarrollar. ¿Cómo formular los objetivos? Identificar los verbos que implican acciones en los individuos u objetos en la serie de verbos que les di anteriormente. Pregúntate qué cosa quiero investigar, qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar. Esas 3 preguntas que son básicas te van a definir muchas delimitaciones, sobre todo en esta de a dónde quiero llegar. Recuerden que hace unos minutos atrás yo les comentaba que en las investigaciones, en la delimitación, en términos de causas o efectos, podemos nosotros definir hasta qué punto de esta gran ramificación que puede generar el problema que estamos abordando, hasta qué punto de esta ramificación nosotros vamos a llegar. Y esto está relacionado, de nuevo, no solamente con el planteamiento del problema, sino también con el objetivo. Ustedes se dan cuenta la relación que tiene en este sentido. Es decir, pregúntense qué cosa quiero investigar, qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar, hasta dónde voy a llegar con la investigación. Elabora una lista de respuestas preliminares que ayudan a satisfacer esto y considerando la lista anterior, complétela señalando las acciones. Toma como referencia la formulación del problema y analiza cuál de las acciones elaboradas ayudarán a responder esa pregunta de investigación, que es el objetivo general. Y pregúntate de manera constante cómo alcanzo el objetivo general. Esto parece que es muy básico y parece que es de perogrullo, pero no es así, ya que en varios trabajos que me entregaron, el objetivo específico, es decir, el cómo alcanzo el objetivo general, no tenía relación con el objetivo general. Y eso es preocupante, ya que hace pensar que no se hicieron esta pregunta o no se presentó esta pregunta de
cómo alcanzo el objetivo general. Y la evidencia de eso es de que muchos objetivos específicos, que es un error común, no se preocupen, es un error común. Muchos objetivos específicos no tenían relación con los objetivos generales, ¿no? Entonces, para que puedan tener relación, es preciso que constantemente ustedes se pregunten cómo alcanzo, cuáles son los pasos que yo he de seguir para poder alcanzar el objetivo general. Y esos pasos, bajo la misma lógica de construcción del objetivo general, se puede construir un objetivo específico. Por ejemplo, objetivo general. Diseñar un modelo sanitario para garantizar un modelo ecológico de los residuos sólidos en la ciudad de Milagro. Si ustedes se dan cuenta, guarda este ejemplo que les estoy mostrando acá, ¿no? Este ejemplo que les estoy mostrando acá, guarda las relaciones que yo les estoy comentando en esta parte, ¿no? Que es el verbo, el contenido o qué cosa y el para qué. ¿Ok? Y aquí tenemos el verbo, el contenido y el para qué está garantizar un manejo ecológico de los residuos sólidos en la ciudad Milagro. Ese es nuestro objetivo general. Ahora, el objetivo específico, que son los pasos que yo debo de seguir, en este caso serán 3, que tiene que ver con caracterizar los procesos de recolección, transporte y procesamiento y disposición de los residuos sólidos, analizar en qué medida el manejo de los residuos sólidos se corresponden a una visión ecológica y 3, determinar los factores que limitan y potencian el manejo ecológico de los residuos sólidos. Como ustedes se dan cuenta, estos 3 objetivos específicos guardan relación directa e íntima con el objetivo general. Pero no solamente se queda ahí. Regularmente, nuestros objetivos específicos son nuestros capitulados. Cuando tenemos claro nuestro objetivo específico, cuando hay claridad en la redacción de este objetivo específico, vamos a tener claridad más adelante en nuestros capitulados y en los contenidos de los mismos. En este caso, el primer capítulo puede ser caracterización de los procesos de recolección, transporte y procesamiento, por ejemplo, ¿no? Y ese va a ser, ese puede ser nuestro primer capítulo, la caracterización. Después tenemos el análisis de medida del manejo de los residuos. Ese puede ser un segundo capítulo. Un tercer capítulo es determinar los factores y el último capítulo es el análisis de todos estos, ¿no? Es decir, el objetivo general y el objetivo específico no son meros planteamientos. Yo he de confesar que no sé si ustedes pensaban lo mismo, pero cuando yo tomé mi primer curso de metodologías de la investigación, yo decía, de verdad que qué paja estar escribiendo objetivo general y objetivo específico. Yo no le veía, cuando tomé clases, mi primera clase de métodos de investigación, yo no le veía como mucha relación con el resto de la investigación. Yo estaba desesperado por querer investigar y analizar datos. Yo ya quería entrar a terreno de una. Pero me di cuenta que como yo no tenía claro el objetivo general y los objetivos específicos, me costó mucho trabajo, de verdad, parí. O sea, no parí, pero me costó muchísimo trabajo, mucho trabajo, poderle dar forma al resto de la investigación porque yo no tenía el objetivo general ni los específicos claros, ¿no? Y ahí me tuve que regresar a replantear el objetivo general y específico. Una vez que lo tuve claro, me di cuenta que no era un mero protocolo el hecho de entregar un objetivo general y específico. Cuando lo tuve claro o hubo claridad, me di cuenta de la importancia de tener bien dibujado el esquema desde el principio. Y si no funciona, si desde el principio no hay claridad y uno avanza, en algún momento de este avance, uno tendrá irremediablemente que regresar a redefinir el objetivo general y el objetivo específico. Esta experiencia que yo he tenido y que han tenido muchos otros investigadores e investigadoras,
me llevó a reconsiderar, volver a plantearles este tema de construcción, de planteamiento del problema, objetivo general, específico, porque me interesa que lo tengan claro desde el principio y la importancia que estas secciones tienen en el futuro para el diseño de su investigación. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda en términos de la construcción del objetivo general y el objetivo específico? O si me quieren compartir cómo les fue al momento que ustedes empezaron a construir su objetivo general y objetivo específico en el trabajo que me entregaron. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola. Chicos, chicas, este es el momento de aclarar dudas. Es importante, me interesa que aprendan, de verdad que me interesa mucho que aprendan. Entonces, si hay que regresarse, me regreso, si hay que volver a construir, volvemos a construir hasta que quede bien esta parte. Porque cuando hagan sus tesis o cualquier investigación, si no lo tienen claro desde ahora, les va a costar trabajo. Yo sé lo que les digo, porque a mí me pasó. Bien, continúo. El estado del arte. El estado del arte es una revisión bibliográfica o investigaciones que se han hecho y se clasifican a nivel nacional e internacional. Es decir, el estado del arte es una revisión de todas las investigaciones y libros que ustedes consideren pertinentes para poder justificar su investigación o para poder evidenciar que hicieron un paneo como una revisión general de los textos, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas que hay que responder cuando nosotros o nosotras estamos elaborando el estado del arte? Tiene que ver con qué tanto se ha investigado, quiénes han investigado, qué vacíos existen. Ese de vacíos es súper importante porque es donde ustedes van a entrar, ¿no? ¿Qué logros se han conseguido con las investigaciones anteriores? ¿Desde qué dimensiones? Es decir, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva ecológica, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de salud comunitaria o desde una perspectiva de salud con enfoque clínico, etcétera, ¿no? ¿Y qué aspectos faltan por abordar? Es también una sección dentro del estado del arte que en la cual ustedes entran. Ojo, cuando se escriba el estado del arte, no se ponen los subtítulos de qué tanto se ha investigado, quiénes han investigado, etcétera. No, se hace un documento de un cuerpo uniforme, no se hacen subtítulos, sino que es una descripción escritural que se tiene que ir realizando, ¿ok? Esta nueva entrega que me van a hacer, les voy a pedir que en el estado del arte me entreguen un apartado que tenga por lo menos 2.500 caracteres, ¿ok? 2.500 caracteres es como página y media, más o menos, ¿no? Es breve en realidad, ¿no? Pero es importante que vayan ensayando esto porque más adelante se los van a pedir. Oh, me encanta, le están gritando a los pacos. Bien. Entonces, les voy a pedir por lo menos que en esta sección tenga 2.500 caracteres y en este apartado
tiene que contener o tiene que responder estas preguntas. Por cada una de estas preguntas respondidas van a tener un punto sumado a esta sección, que son un total de esta sección de 6 puntos. Y hay algunas consideraciones importantes. No se hace, cuando se presenta el estado del arte, no se hace una lista de artículos, ¿ok? Cuando se escribe el estado del arte, se hace una descripción continuada. No se hace una puntuación de ese texto dice esto otro. No, es un cuerpo textual, me gusta esa palabra. Es un cuerpo textual uniforme, ¿ok? No es un enlistado de artículos. Lo otro es que no copie el artículo o no copie desde internet o no copies desde internet el artículo. Usa tus propias palabras para poder describirlo. Es importante que utilicen sus propias palabras. En su caso no pasó, pero en otras ocasiones que he dado métodos de investigación, hay un montón de programas en internet en donde uno puede verificar si el texto fue plagiado o no fue plagiado. ¿A qué me refiero con plagio? A que la persona copia de una página de internet tal cual el texto, lo pone en su trabajo y no pone la cita. Y hace pasar ese párrafo como si fuera propio. Es muy fácil identificar el plagio, chicos. En su caso no pasó, pero aún así lo quiero mencionarlo, porque no es necesario plagiar. Es decir, si no se entiende una parte del texto, pero cree que es importante ponerlo, pero no lo entiende en su profundidad, estamos nosotros, las y los profesores o las y los asesores. Y si copias, cita. Es muy importante citar y citar correctamente. Entonces tenemos que el estado del arte, ¿no? Es una investigación documental muy breve que tiene como objetivo recuperar y trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio. Permite, por supuesto, alcanzar conocimiento crítico, generar nuevas comprensiones, orientar investigaciones futuras y que incluye de manera breve, porque el marco teórico va a ser otra sección, pero esta de manera breve, el marco teórico, revisión de análisis de literatura, adoptar o desarrollar una perspectiva teórica, es decir, en este estado de arte, ustedes van a decidir qué teoría van a elegir. Y una vez que la eligen, en el marco teórico hacen ya el desarrollo completo y a profundidad del marco teórico que hayan elegido para poder desarrollar su investigación. Se incluyen antecedentes y o trabajos previos y, por supuesto, se realiza con varias fases. Es decir, hay una preparación de la investigación, hay una descripción, una interpretación de los núcleos temáticos, una construcción teórica y la final publicación, ¿no? Esto es el estado del arte que este esquema está respondiendo a las preguntas que yo les mencioné aquí arriba y que pueden servir de punta de lanza que les permitan elaborar su documento que se llama el estado del arte. Tenemos entonces que la puntuación máxima para este trabajo que van a entregar es de 24 puntos, en donde la nota máxima es 7 y dependiendo del puntaje que saquen en cada una de las secciones, voy a realizar una regla de 3, ¿no? Para poder determinar su nota de este informe, ¿ok? Estamos, por tanto, dando una oportunidad más, haciendo este recapitulado, para que puedan enriquecer y mejorar los trabajos que me entregaron. ¿Tienen alguna duda o algún comentario con respecto a esto? ¿La rúbrica cuándo va a ser subida? Terminando esta clase, subo este documento. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Algo más? Sí, profe, me quedó una duda. Sí. Las preguntas que valen un punto en el breve estado del arte, ¿esas se responden indirectamente o directamente de forma puntuada en el trabajo? Indirectamente. Ya, profe. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Algo más?
¿Tienen alguna otra duda? Es muy importante que esto les quede claro, porque a mí me interesa que aprendan y que tengan buena nota en este primer informe. Me interesa muchísimo, dadas las condiciones en las que estamos. Entonces, estoy como dispuesto a apoyarles y les di un montón de claves, me parece que les di un montón de claves para que les den mayor claridad en la elaboración de su documento. ¿Tienen alguna otra duda o algún comentario? Me gustaría saber cuáles fueron como las principales dudas o retos con los que se encontraron para poder desarrollar este primer informe. Un poco me interesa saber para poder ver alguna otra metodología que permita en el segundo informe hacerlo mucho más accesible y fácil de hacer, dadas las condiciones pandémicas en las que estamos. Entonces me gustaría escucharles para que también como retroalimentación poder desarrollar alguna otra estrategia y compartirles información. ¿No? Bien. Pues si no es así, yo voy a abrir el foro para la próxima sesión para que puedan entregar sus trabajos. Me parece que a todos y a todas les respondí los trabajos que me entregaron. No sé si han alcanzado a leerlos o si tengan alguna duda con respecto a los comentarios que les puse en sus textos. Todos los textos tienen comentarios, ¿no? Así que no sé si alguno o alguna alcanzó a leerlo. Sí, profe, sí los leímos con mi grupo. ¿Y hay algún comentario o alguna duda con respecto a la nueva entrega que van a hacer? A mí me quedó la duda en la justificación, creo que no entendí bien cómo se hacía. Ya, Eso más que nada. ya. La justificación es algo que sucede de manera común, ¿no? En muchas ocasiones se confunde la justificación con la introducción, ¿no? Eso es un error que pasa y que tiene que pasar porque uno o una cuando empieza no tiene tanta práctica, pero regularmente la introducción se escribe al final, ya cuando tienes toda tu investigación hecha, porque la introducción lo que hace es describir o cada uno de los capitulados o la información que vas a encontrar en cada uno de los capitulados o conceptos básicos que vas a encontrar en el transcurso del libro, ¿ok? Y eso lo vas a saber hasta que tengas toda la investigación realizada y escrita, ¿ok? La justificación, ¿no? Está muy relacionada con el planteamiento del problema, el por qué es importante hacer este tipo de investigación. Ahí depende de los estilos, hay estilos y estilos. Hay gente que te pide planteamiento del problema y justificación. Hay personas que te piden únicamente el planteamiento del problema y hay personas que te piden justificación, ¿no? Depende de los estilos de investigación que cada una de las personas tengan. Regularmente la justificación también puede pasar como por planteamiento del problema con estas características que les estoy mencionando. Eso.
Ya, profe, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Estoy bien chascón. ¿No? Bien. La próxima clase vamos a ver marco teórico, ¿ok? Yo les voy a subir la clase porque voy a subir esta rúbrica y el video, etcétera, y al mismo tiempo voy a subir lo de marco teórico. Les voy a pedir que una vez que yo suba el texto lo puedan leer con anticipación. Es importante tener la lectura con anticipación para que puedan exponer las dudas también que tengan y poder trabajar sobre ellas. La idea es que al final de esta asignatura podamos tener un documento lo más fortalecido y firme posible en términos de construcción metodológica. Los métodos de investigación es una asignatura básica para el futuro. Ustedes lo van a saber después, pero yo ya lo sé, ¿no? Porque ya pasé por eso. Entonces, es importante que puedan leer el texto antes de llegar a la sesión, ¿ok? Y eso, chicos, chicas, cualquier cosa nos escribimos, ¿no? Y de verdad que si tienen dudas, escríbanme. Yo estoy en toda la disposición y me interesa que, dadas las condiciones que existen actualmente, aprendamos, ¿no? Eso es súper importante. Eso, nos vemos. Ya, profe, gracias, cuídese. De Que nada, esté bien. cuídense. Igual. Para la próxima semana el informe, recuerden. Dale, dale. Chao.